Buenas. Una vez más, estamos en el cumplimiento de la materia de Derecho Civil 2 con la doctora Mayra Maldonado en lo referente a las obligaciones. Dentro de esto tenemos el perfeccionamiento del contrato entre ausentes, donde se ve implícito el principio exception non addipletitis contractus, que no es más que la excepción de incumplimiento contractual, debido a que existe una regla contractual de cumplimiento de ambas partes. Dada la situación del incumplimiento de una de las partes, se pudiera la otra negar a hacer el cumplimiento de la acción contractual. Por lo cual, tenemos el concepto que es aquel contrato en que la aceptación definitiva no se da en presencia de la otra parte. No tiene trascendencia que las partes se hayan reunido o no anteriormente a los fines de discutir el proyecto del contrato. Eso es lo que tiene que ver con el perfeccionamiento del contrato. Tenemos un fundamento que es la regla general en que el contrato se perfecciona cuando el oferente ha recibido la aceptación y puede por tanto conocerla. Esta norma ha de flexibilizarse para evitar las injusticias derivadas de una aplicación mecánica. Dentro de esto tenemos en la norma jurídica, como lo es el Código Civil, el artículo 1137, que nos habla que el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Tenemos condiciones de procedencia que son que la oferta y la aceptación suele cursarse en estos casos muchas veces por carta o medios similares, donde en la actualidad tenemos de uso los medios electrónicos dispuestos en la web. La regla general es que el contrato de perfeccionamiento cuando el oferente ha recibido la aceptación y puede por lo tanto conocerla. Es así que voluntariamente se da el perfeccionamiento del contrato. Tenemos algunas diferencias y efectos donde tenemos la acción non addipletitis contractus, que es el medio de defensa del deudor que opone a su acreedor la alegación de que él también ha incumplido el contrato, cuando en el mismo se prevén obligaciones recíprocas. Dentro de eso tenemos el derecho a retención, que otorga cierto tipo de relaciones jurídicas a los acreedores para retener una cosa que tiene en su poder, en virtud de la obligación que le une con el deudor hasta que éste cumpla la prestación que le corresponde o pague lo debido con relación a la otra. Tenemos la acción resolutoria, que como definición implica la acción que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial y en cuya virtud el contratante diligente puede solicitar que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido a la contraparte alguna de sus obligaciones. Dentro de esto tenemos un fundamento que está consagrado en el artículo 1167 del Código Civil venezolano, que la acción resolutoria, al disponer en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta la obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la acción del contrato o la resolución del mismo con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiera lugar a ello. Tenemos los efectos, que en sus efectos pues tenemos efectos entre las partes, efectos respecto a terceros y los efectos a la cosa juzgada. Entre los efectos liberatorios, resulta que al ser declarado el contrato se extingue todas las obligaciones nacidas del mismo. Tenemos efectos restitutorios, que al extinguirse las obligaciones las partes deberán restituirse mutuamente todas las prestaciones que hubieran cumplido. Daños y perjuicios, que las partes por cuyo incumplimiento culposo dan motivo a la resolución y que quedan obligadas a la indemnización de los daños y perjuicios que la resolución cause a la parte accionante. Tenemos el efecto a terceros, que al respecto nos dice que la resolución con los efectos indicados se produce tanto entre las partes como con respecto al tercero, en virtud del principio de que resuelto el derecho del anejante, desaparece el derecho del causahabiente,
pues nadie puede transmitir un derecho que no tiene. Tenemos los efectos de la cosa jugada, que es que el subadquiriente tendría que haber sido demandado para que la sentencia que declara la resolución le sea aplicada. Tenemos asimismo que hay diferencia con otros medios de terminación de los contratos. La nulidad es un modo de terminación de los contratos que han nacido con un vicio que afecta su eficacia. La rescisión es un medio especial para atacar ciertos contratos bilaterales conmutativos que, si bien no violan ninguna norma del orden público, establecen una desproporción excesiva entre las prestaciones de las partes en perjuicio o detrimento de una de ellas. Existen diferencias que son por otro medio de terminación de los contratos. La revocación del contrato es en un sentido estricto la terminación de determinado tipo de contrato por voluntad unilateral en cada una de las partes. Es un medio voluntario de terminación de los contratos mediante el cual las partes de mutuo acuerdo deciden la extinción de un contrato. Tenemos la resolución de pleno derecho, que puede estipular que la resolución se produzca de pleno derecho ante el incumplimiento de una de las partes. Será necesario que la parte inocente, que tiene la alternativa de exigir el incumplimiento de la resolución, notifique a la otra parte que ha hecho uso de la facultad de resolver el contrato por su propia voluntad. Tenemos la resolución convencional, que no es más que la materia en la cual está interesado el orden público. Las partes pueden estipular libremente las causas de resolución y sus consecuencias, salvo en ciertos contratos en que la ley limita, restringe o regula la acción resolutoria. A todo esto quisiéramos decirle que queda muy claro que la excepción de incumplimiento contractual no es más que la negación para salvar sus derechos, hacerlos valer de igual manera, porque si la contraparte no corresponde a lo que ya adquirió dentro del contrato, el otro puede negarse a cumplir lo convenido. Pudiéramos dar como un ejemplo el contrato de cuidandero que pudiera tener una persona sobre un bien que, estipulado en el tiempo, la persona debe haber recibido un pago conforme lo establecía el contrato, debió haber recibido algunos beneficios y los mismos no fueron sufragados. Bien puede la persona negarse a entregar el bien inmueble o salirse del bien inmueble. Entonces allí surgirían otras condiciones de hecho para que la persona haga valer los mismos que adquirió en el momento del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no me pagas, yo no me salgo de aquí del inmueble o no te entrego el bien. O sea, vamos a decirlo así, yo pudiera presentar otras opciones como exigir, bueno, tú me compras una vivienda aparte, yo te entrego la tuya para que tú puedas hacer uso de ella, puedas venderla, puedas recibir un usufructo, un beneficio, pero tienes que sufragar lo convenido conmigo. Entonces, eso es lo que a veces la ley considera como la regla de excepción de cumplimiento contractual. Si tú no cumples, no puedes exigir que yo te cumpla. Entonces, bueno, con eso damos por terminada esta exposición. Gracias por la atención y muchísimas gracias.